En las arenas eternas de Egipto yace un enigma que desafía el tiempo y la lógica. Descubierto en una tumba olvidada, el disco del príncipe Sabu permanece como un testimonio misterioso de una civilización antigua. Este objeto, con su diseño inexplicable y un propósito oculto, nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestros ancestros. Prepárate para un viaje al corazón del antiguo Egipto, donde la magia, el misterio y los descubrimientos desafían nuestra comprensión del mundo. ¿Estás listo para desvelar el secreto del disco de Sabu? Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. La antigua civilización egipcia, arraigada en los albores de la humanidad, es un pozo de maravillas e incógnitas que desafían nuestra comprensión. Este reino, antiguo y excepcional, legó al mundo un tesoro de creaciones magníficas, pirámides imponentes, colosales estatuas y templos funerarios que se extienden hacia el horizonte, testimonios de su grandeza. Entre estos monumentos, algunos se presentan como enigmas indescifrables, desafiando la lógica y el entendimiento humano. El disco de Sabu es uno de tales misterios. Esta pieza de piedra, con su diseño que parece burlarse de la explicación convencional, ha sido objeto de innumerables teorías a lo largo de los años, cada una intentando descifrar su propósito oculto. Con una forma circular y de hélice, el disco mide unos 61 centímetros de diámetro por 10,4 centímetros de alto. Está hecho de esquisto, una piedra dura que no se encuentra comúnmente en Egipto. Se cree que se originó en Wadi Hammamat, una antigua cantera de piedra ubicada entre Kift y el Mar Rojo. Este valle es conocido por sus numerosos artefactos del antiguo Egipto que datan desde el Reino Antiguo hasta la época romana. Esquisto, basalto, cuarcita y graubaca eran algunas de las piedras extraídas allí y utilizadas para la construcción de monumentos y la creación de artefactos. En 1936 fue desenterrado por el distinguido egiptólogo británico Walter Bryan Emery, datándolo en los albores del antiguo Egipto en más de 5.000 años. Emery, quien pasó gran parte de su carrera excavando en el fértil valle del Nilo, entre 1935 y 1939, llevó a cabo una serie de investigaciones y excavaciones en Saqqara, una de las necrópolis más extensas y antiguas, última morada de eminentes figuras de los primeros periodos dinásticos. La excavación reveló numerosos hallazgos significativos, pero el más enigmático fue, sin duda, el disco de Sabu. Descubierto en la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Anedjib de la primera dinastía, este objeto desató curiosidad y especulación. Anedjib, el quinto monarca de esta era, sucedió al poderoso faraón Den, dejando un legado que su hijo, por razones perdidas en el tiempo, no continuó en el trono. El príncipe Sabu, de quien se sabe poco, no ascendió a la realeza tras la muerte de su padre, pero aún así fue sepultado con honores en Saqqara. La historia guarda silencio sobre sus contribuciones y el papel que desempeñó en la corte, así como sobre los entresijos políticos de su tiempo. Según Emery, es probable que Sabu ejerciera como un alto funcionario y administrador provincial bajo el reinado de Den, su posible abuelo, y Anedjib, su padre, dejando un misterio que quizás nunca se desvele completamente. Descubierta al norte de Saqqara, justo en el límite de la meseta y a solo 1,7 kilómetros de la pirámide escalonada de Djoser, yacía la mastaba del príncipe Sabu. Esta tumba albergaba 7 cámaras funerarias repletas de artefactos ceremoniales, entre los cuales el cuerpo del príncipe estaba rodeado por los usuales acompañamientos: huesos animales, herramientas de pedernal, vasijas, objetos de marfil y cuencos de piedra. Sin embargo, un objeto desentonaba notablemente: un disco fracturado en pedazos que, una vez restaurado, capturó la atención de los egiptólogos. Este disco, con su forma de cuenco de fondo redondo y 3 lóbulos curvos separados por agujeros biconvexos, desafía la comprensión. Tallado en metasiltstone, una roca porosa y de fácil fractura,
El disco presenta un fino tubo central y detalles tan delicados que plantean un enigma sobre las técnicas de tallado de hace 5000 años. Considerando las herramientas de piedra y cobre de la época, la creación de una pieza tan frágil y compleja parece un logro imposible, colocando al disco de Sabu como un U-part, es decir, un objeto fuera de lugar y del tiempo. Walter Bryan Emery anotó con brevedad su hallazgo, un misterioso recipiente en forma de cuenco de esquisto. Más adelante, en El Egipto arcaico, relegó el objeto a la categoría de cachivache, una simple chuchería perdida en la magnitud de la historia. A pesar de su aparente desdén, Emery no podía ignorar el murmullo de inquietud que el disco de Sabu suscitaba entre sus colegas científicos, descrito como un pequeño agujero que amenaza con convertirse en uno mucho mayor. Tal vez fue esta la razón por la que el disco, junto con el príncipe Sabu y su tumba, quedaron envueltos en el olvido académico, apenas una nota al pie en el vasto relato de la antigüedad egipcia. Un enigma apenas rozado por la historia, cuya verdadera importancia yace aún en las sombras, esperando ser redescubierto. Pero, ¿para qué servía este objeto? ¿Qué herramientas usaron para su creación? Los expertos no se ponen de acuerdo. El propio Emery sugirió que podría ser una vasija colocada sobre un soporte, pero no se encontraron restos de la misma. Otras teorías apuntan a que podría ser un instrumento musical, un símbolo religioso, un objeto ceremonial, un juguete, un modelo de una máquina voladora o incluso una bomba de agua. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido demostrada ni aceptada por la mayoría de los egiptólogos. Lo que sí es seguro es que el disco de Sabu es una pieza única en la historia del antiguo Egipto. No se ha encontrado ningún otro objeto similar, ni en las tumbas ni en los templos. Su forma y su elaboración son muy avanzadas para la época y plantean muchas preguntas sobre la tecnología y el conocimiento de los antiguos egipcios. ¿Cómo lograron tallar la piedra con tanta precisión y simetría? ¿Qué inspiró su diseño? Este artefacto, tallado en frágil esquisto, parece desafiar la lógica de su propio material. ¿Acaso los maestros artesanos del Egipto de antaño intentaron emular un objeto ancestral, más allá de su plena comprensión, con los medios rudimentarios a su disposición? La hipótesis de que el disco de Sabu es una réplica en piedra de un original metálico, quizás descubierto entre los vestigios de una civilización perdida, precursores desconocidos del antiguo Egipto, agita la imaginación. Algunos investigadores como Erich von Däniken han ido más allá y han sugerido que el disco de Sabu podría tener un origen extraterrestre. Según esta teoría, los antiguos egipcios habrían recibido la visita de seres de otros mundos, que les habrían enseñado sus secretos y les habrían dejado algunos objetos como regalo o como prueba de su existencia. El disco sería uno de esos objetos, que quizás formaba parte de una nave espacial o de un dispositivo desconocido para nosotros. Esta idea se basa en la supuesta similitud del disco con algunos elementos de la ciencia ficción, como las hélices, los volantes o los hiperimpulsores. Entre teorías que bordean la ciencia ficción y explicaciones prácticas, el misterio del disco de Sabu se enraiza en lo profundo de nuestra fascinación por el pasado. ¿Representa un eslabón perdido de tecnología antigua o es simplemente el producto de una civilización que, aún en su infancia, soñaba con alcanzar las estrellas? La arqueología nos da pistas, pero el verdadero significado del disco tal vez permanezca oculto, como tantos secretos de la antigua tierra de Egipto. En este sentido, el disco de Sabu no es solo un enigma por resolver, sino una invitación a soñar y a explorar los límites de nuestra imaginación y nuestro espíritu inquisitivo. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros al crearlo. Ahora es tu turno. ¿Qué te ha parecido el contenido? ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia o teoría relacionada con el tema? Déjanoslo saber en los comentarios. Nos encantará leer lo que piensas. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides darnos un super like y suscribirte al canal. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.